Con una altura superior a 29.000 pies, el monte Everest reina como el pico más alto de la Tierra. Su majestuosa belleza y el desafío intimidante han atraído a innumerables aventureros a sus heladas pendientes. Mientras que muchos han conquistado su cima, para cientos, la montaña se convirtió en su lugar de descanso final. Los escaladores enfrentan avalanchas mortales, tormentas brutales y aire escaso en oxígeno en su búsqueda por alcanzar la cima. Pero ahora, aquellos que han conquistado el Everest traen revelaciones sorprendentes. Bienvenidos a lo nunca contado. Prepárate mientras descubrimos los inquietantes nuevos hallazgos en el monte Everest que preocupan a los científicos. Número 15. Maurice Wilson. El monte Everest siempre ha sido un imán para los audaces y atrevidos, pero Maurice Wilson, un aventurero inglés de la década de 1930, destaca como una de las figuras más enigmáticas. En 1933, Wilson ideó un plan audaz. Volaría un avión Gypsy Moth hasta las laderas del norte del Everest, aterrizaría en un choque controlado y luego escalaría la cima en solitario. Su preparación incluyó caminatas en Gran Bretaña y aprender a volar, seguido de un invierno en Darjeeling, donde practicó el ayuno y la oración, creyendo que estas prácticas le darían el poder para conquistar el pico más alto del mundo. La misión de Wilson en el Everest fue impulsada por más que una simple aventura. Lo veía como un medio para promover sus creencias de que el ayuno y la fe podían curar los males globales. A pesar de su mínima experiencia tanto en montañismo como en aviación, logró volar desde Gran Bretaña hasta la India, entrar clandestinamente en el Tíbet y ascender a una altura impresionante de 6.920 metros o 22.703 pies en el Everest. Trágicamente, Wilson no sobrevivió a su audaz intento. Una expedición británica encontró sus restos al año siguiente. Con su último registro en el diario, fechado el 30 de mayo, hubo un intrigante rumor de que fue encontrado vestido con lencería femenina, aunque este detalle sigue sin confirmarse. Añadiendo más misterio, en 1960, un equipo chino descubrió un zapato de tacón alto de mujer cerca de donde se encontró el cuerpo de Wilson, reforzando las revelaciones póstumas de que había trabajado en una tienda de ropa femenina en Nueva Zelanda y que había adoptado el travestismo. Estos detalles pintaron el retrato de un hombre atrapado en la obsesión por el Everest, una fijación que en última instancia lo llevó a su muerte. En 2003, Thomas Noy especuló que Wilson podría haber alcanzado la cima antes de perecer durante su descenso. Sin embargo, persiste el escepticismo sobre la posibilidad de que un escalador tan inexperto pudiera haber logrado esta hazaña sin ayuda. Hasta el día de hoy, si Maurice Wilson alcanzó la cima del Everest y el verdadero alcance de sus motivaciones siguen envueltos en misterio, convirtiendo su historia en un capítulo cautivador de la tradición del Everest. Número 14. El tercer hombre en 1933, el explorador británico Frank Smythe casi escribió su nombre en la historia como la primera persona en alcanzar la cima del monte Everest. Mientras que todo su grupo de trekking retrocedió, abrumado por los feroces vientos, la nieve punzante y el aire enrarecido de la montaña, Smythe continuó acercándose tantalizadoramente a la cima, solo a unos 1000 pies de distancia. Más tarde, Smythe registró una experiencia extraña e intrigante en su diario, conocida como el síndrome del tercer hombre. Smythe describió un momento durante su ascenso solitario cuando metió la mano en su bolsillo, sacó un trozo de pastel de menta Kendall, lo partió por la mitad y se giró para ofrecer la otra mitad a un compañero. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba solo. A pesar de estar por su cuenta, Smythe sintió una presencia innegable, como si una segunda persona estuviera escalando a su lado. Esta sensación de compañía era tan fuerte que borró cualquier soledad que pudiera haber sentido. Este fenómeno ha sido reportado por otros escaladores también. En septiembre de 1975, los montañistas británicos Dougal Haston y Doug Scott experimentaron un encuentro extraño similar. Después de alcanzar la cima del Everest tarde en el día, se vieron obligados a pasar la noche en la peligrosa zona de la muerte, atrapados en una cueva de nieve improvisada, con aire insuficiente, poca comida y quedándose sin butano para calentar su refugio. Su situación era desesperada.
desesperada. En medio de esta experiencia que amenazaba sus vidas, ambos escaladores reportaron sentir la presencia de un tercer ser misterioso en la cueva con ellos. Esta presencia, que ninguno pudo explicar, no solo les proporcionó calor corporal esencial, sino también consejos cruciales sobre cómo sobrevivir la noche. Este acompañante inexplicable pareció ofrecer el apoyo que desesperadamente necesitaban. Estas experiencias no son casos aislados. Renombrados escaladores que han alcanzado la cima del Everest, como Peter Hillary, Lincoln Hall y Reinhold Messner, también han descrito haber encontrado esta enigmática tercera presencia durante sus ascensos. Número 13. George Mallory y Andrew Irvine. En 1953, Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay se convirtieron en las primeras personas conocidas en alcanzar exitosamente la cima del Monte Everest. Sin embargo, este logro fue recibido con cierto escepticismo debido a una expedición anterior en 1924 que involucró a George Mallory y su compañero Sandy Irvine. Estos dos escaladores ingleses fueron observados por última vez como pequeñas figuras aferrándose a la imponente arista noreste del Everest, a solo 200 a 300 metros de la cima. Lamentablemente, nunca regresaron, encendiendo casi un siglo de especulación sobre si fueron los verdaderos pioneros en alcanzar el punto más alto del mundo. George Mallory era un escalador experimentado que ya había sido parte de 2 expediciones al Everest para 1924. Su primer viaje al Himalaya fue con la expedición de reconocimiento británica de 1921, organizada por el Comité del Monte Everest y liderada por Charles Howard Bury. Esta misión preliminar fue fundamental, ya que mapeó la región alrededor del Everest con gran detalle por primera vez. El equipo incluía inicialmente a montañistas experimentados como Alexander Kelas y Harold Rayburn. Trágicamente, Kelas sufrió un ataque al corazón fatal durante la travesía y Rayburn cayó enfermo y tuvo que retirarse, dejando a Mallory como el líder de facto del equipo de escalada. En su rol, Mallory exploró posibles rutas hacia la cima, colaborando con un equipo de Sherpas. Se le atribuye haber sido probablemente el primer europeo en contemplar el Western CWM en la base de la formidable cara del Lhotse. Su equipo también abrió un camino a través del glaciar Rongbuk hacia la base de la cara norte. Al principio, Mallory era reacio a usar botellas de oxígeno, considerando que eso le restaba pureza al deporte. Sin embargo, para su tercera expedición, aceptó que las duras condiciones del Everest requerían tales ayudas artificiales. Para lo que sería su intento final, Mallory se asoció con Sandy Irvine, conocido por sus sólidas habilidades técnicas con el equipo de oxígeno y su impresionante fuerza física. Guiados por Noel Odell, ascendieron rápidamente a través de los campamentos. Durante su ascenso, Odell, que los observaba desde la distancia, se vio atrapado en una tormenta de nieve. Cuando las condiciones mejoraron, Odell intentó llamar a Mallory e Irvine, con la esperanza de guiarlos de regreso a salvo. Cuando la nieve se disipó, Odell y 2 porteadores reanudaron la búsqueda, pero no encontraron rastro de los escaladores. El misterio persistió hasta 1999, cuando una expedición liderada por Conrad Anker localizó los restos congelados de Mallory. Desafortunadamente, su cámara, que podría haber confirmado su éxito, no fue encontrada. Lamentablemente, no surgió evidencia concluyente del descubrimiento, pero un detalle intrigante añadió más interés a la leyenda. Mallory había prometido colocar una fotografía de su esposa en la cima, una imagen que había llevado consigo durante toda la expedición. Esta fotografía no estaba entre sus pertenencias cuando se encontró su cuerpo. Aunque no es concluyente, este detalle sugiere que Mallory podría haber alcanzado la cima, dejando abierta la posibilidad de que él e Irvine fueran los verdaderos primeros en conquistar el Everest. Número 12. Los fantasmas del Everest. El Monte Everest, un lugar tan inquietante como majestuoso, no solo es conocido por su imponente altura, sino también por sus encuentros misteriosos y sobrenaturales. Entre estos fenómenos inquietantes, los avistamientos de fantasmas y otros eventos inexplicables frecuentemente impregnan el aire frío y delgado del pico más alto del mundo. Un escalador que tiene experiencia de primera mano con estos fenómenos de otro mundo es Pemba Dorje. Pemba Dorje, un Sherpa, es una figura
figura célebre en la comunidad de escaladores por dos razones. El 21 de mayo de 2004 logró una hazaña notable al ascender el Everest en un tiempo récord de 8 horas y 10 minutos. Sin embargo, fue lo que ocurrió 3 días después, el 24 de mayo, lo que añadió un capítulo escalofriante a su destacada carrera como escalador. Mientras se aproximaba a la cima a través del Collado Sur, se encontró con una escena sacada de la peor pesadilla de un alpinista. Un grupo de escaladores fallecidos, cuyos cuerpos permanecían inquietantemente preservados en la helada extensión. Al detenerse cerca de un montículo de rocas, Dorje experimentó lo que describió como un encuentro sobrenatural. En un escalofriante relato de los eventos, Dorje afirmó que, al detenerse en el montículo de rocas, vio algunos espíritus en forma de sombras negras acercándose a mí, extendiendo sus manos y suplicando algo para comer. Creía que estas apariciones eran los espíritus de alpinistas que habían perdido trágicamente la vida en el Everest. La montaña aún alberga los cuerpos de muchos que han perecido, incluido un escalador que permanece suspendido eternamente, colgando de una cuerda tras una caída accidental. Según la creencia de Dorje, los fantasmas del Everest son espíritus inquietos ligados a la montaña hasta que sus cuerpos puedan ser enterrados adecuadamente, dadas las dificultades logísticas y las peligrosas condiciones por encima de los 8.000 metros, donde se encuentran muchos de estos cuerpos. Parece poco probable que el Everest se libre de sus residentes espectrales en el futuro cercano. Número 11. OVNI sobre el Monte Everest. En 2012, el alpinista y cineasta David Breese-Hears logró una hazaña monumental al crear una impresionante fotografía de 2.000 millones de píxeles del rango del Monte Everest. Esta imagen intrincada, compuesta por 477 fotografías meticulosamente ensambladas, captura la montaña más alta del mundo con detalles asombrosos, desde el campamento base hasta los cielos por encima. Sin embargo, no fue solo la montaña lo que captó la atención de los espectadores en todo el mundo, sino algo inexplicablemente más misterioso. Observadores atentos detectaron rápidamente una curiosa forma negra flotando en el cielo sobre el Himalaya. Lo filmaron en el Monte Everest y es asombroso. La silueta inquietante, visible en el mosaico de alta definición, desató intensos debates y fascinación. Muchos entusiastas y observadores de ovnis afirmaron que no podía ser un dron debido a su altitud y forma distintiva, especulando en cambio que se trataba de una nave alienígena. Esta afirmación ganó fuerza a medida que las imágenes fueron analizadas por varios expertos en el estudio de objetos voladores no identificados, aumentando el misterio. UFO Today, un grupo dedicado al estudio de fenómenos extraterrestres, investigó la imagen. Sugirieron que el área alrededor de la ubicación fotografiada se rumorea que alberga bases subterráneas secretas similares al Área 51, conocida por su asociación con teorías extraterrestres. Además, la revelación de archivos desclasificados el año pasado añadió más misterio, revelando que ha habido 7 avistamientos de ovnis en el área desde 1968. Estos avistamientos ocurrieron cerca de la zona fronteriza prácticamente inaccesible entre India y China, conocida como Ladakh. Esta combinación de fotografía de alta resolución y fenómenos aéreos inexplicables ha capturado la imaginación de entusiastas de ovnis y escépticos por igual. La posibilidad de vida alienígena o bases militares ultrasecretas cerca del Everest añade una capa emocionante de misterio al ya cautivador atractivo del pico más alto de la Tierra. Número 10. Botas verdes. Recuperar cuerpos del Monte Everest es una tarea hercúlea, plagada de peligros debido a las condiciones climáticas implacables de la montaña. Estos cuerpos, a menudo dejados donde cayeron, sirven como marcadores sombríos para otros escaladores. Uno de los marcadores más inquietantes es conocido como botas verdes. Botas verdes es el apodo dado al cuerpo de un escalador indio, Tsewang Palghor, quien falleció trágicamente durante una expedición debido a la visibilidad nula y una tormenta de nieve severa. Su cuerpo yace congelado cerca de una cueva distinguida por sus brillantes botas verdes, haciendo de su lugar de descanso final un punto de referencia conocido en la montaña. Este lugar es ahora infamemente conocido como la Cueva de Botas Verdes. A medida que los escaladores pasan por Botas Verdes, se les recuerda claramente que están entrando en la famosa zona de la muerte del Everest, un área infame por sus condiciones peligrosas y por tener solo 1/3 del oxígeno disponible al nivel del mar. Esta zona ha cobrado muchas
nuestras vidas, sirviendo como un recordatorio constante y sobrio de la brutal e implacable naturaleza de la montaña. Lo que hace que la historia de Botas Verdes sea aún más conmovedora es que Tsewang Palhor era miembro de la policía fronteriza indo-tibetana, una unidad bien acostumbrada a las condiciones climáticas extremas. A pesar de su experiencia y entrenamiento, no pudo sobrevivir a los elementos mortales de la montaña. Su cuerpo sigue siendo una advertencia solemne para todos aquellos que intentan el ascenso, recordando que incluso los montañistas más preparados y experimentados están a merced de los caprichos traicioneros del Everest. Número 9. El Yeti. El Yeti, a menudo llamado el abominable hombre de las nieves, es una criatura legendaria que se rumorea habita en las regiones montañosas de Asia. Este misterioso ser bípedo se reporta tanto por encima como por debajo de la línea de nieve del Himalaya, dejando huellas en la nieve que han despertado curiosidad y numerosas expediciones. A pesar de las exhaustivas búsquedas en áreas remotas de Rusia, China y Nepal, la existencia del Yeti sigue siendo un misterio tentador. Descrito como musculoso, el Yeti está cubierto de un pelaje gris oscuro o marrón rojizo y su peso se estima entre 90 y 180 kilogramos. Con una altura de aproximadamente 1 metro con 80 centímetros, es algo más bajo que el pie grande de América del Norte. Los relatos del Yeti varían, con muchos informes tempranos provenientes de la región del Everest, basados en el folclore de las tribus locales nepalesas y tibetanas. Estas historias describen a una criatura robusta y nocturna viviendo entre ellos, contribuyendo a la rica tradición mitológica de la región. En tiempos más recientes, varias piezas de evidencia han alimentado el interés y el debate en curso. Notablemente, durante la expedición de Eric Shipton en 1951 al Everest, se descubrieron enormes huellas a 6.000 metros o 20.000 pies, capturando la atención mundial. Otra evidencia intrigante incluye un supuesto cuero cabelludo de Yeti alojado en el monasterio de Kumjung, en el lado sur del Everest. En 2009, el aventurero Joshua Gates y su equipo de Destination Truth recolectaron muestras de cabello de una serie de grandes huellas que medían 33 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho. El análisis forense de estas muestras reveló una secuencia de ADN previamente desconocida, añadiendo una capa de intriga científica a la leyenda del Yeti. A pesar de estos hallazgos, el Yeti sigue siendo tan esquivo como siempre. Como el pie grande o el monstruo del lago Ness, la prueba contundente de su existencia es escasa. Pero para muchos entusiastas, la falta de evidencia definitiva no refuta la existencia del Yeti. Más bien, resalta el carácter reservado y raro de la criatura. Número 8. Expedición rusa de 1952. En 1952, un año antes del histórico ascenso de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay, hubo rumores sobre una expedición rusa que intentaba conquistar el monte Everest a través de la ruta norte en el Tíbet. Los informes de la época estaban llenos de historias de grandes ambiciones, incluyendo planes para colocar estatuas de Lenin y Stalin en la cima, un gesto simbólico de la más alta categoría. Este equipo de escaladores optimistas estableció su campamento final a una impresionante altitud de 8.000 metros o 26.200 pies, listos para intentar llegar a la cima. Sin embargo, la trama se complica cuando, posteriormente, desaparecieron sin dejar rastro, dejando un misterio tan denso como el aire de la montaña. Para complicar aún más la historia, los relatos oficiales soviéticos niegan que la expedición de 1952 haya ocurrido. A pesar de esto, un artículo de Yevgeny Gippenreuter en el Alpine Journal más tarde ese mismo año afirmaba que un equipo de 35 personas había intentado realmente abordar la ruta de la arista noreste. Esta contradicción entre los informes y las negaciones soviéticas añade una capa de intriga. No se encontraron registros sustanciales, ni siquiera los nombres de los miembros del equipo, aparte de fragmentos esporádicos de periódicos, como uno del Sydney Morning Herald que especulaba sobre el destino del equipo en la montaña. Años más tarde, un hallazgo escalofriante pareció estar a punto de resolver el misterio. Se encontraron cuerpos en una tienda de campaña en lo alto de la montaña. Por un momento, pareció que los restos de la expedición rusa de 1952 podrían haber sido recuperados, ofreciendo potencialmente un cierre a este caso frío. Sin embargo, pronto se determinó que estos no eran los cuerpos de los alpinistas desaparecidos. Esta revelación solo profundizó el enigma que rodea el destino de la expedición de 1952. Número 7. Los desconocidos 4.
El 22 de mayo de 2017 se hizo un descubrimiento sorprendente en el campamento 4 del Monte Everest. Dentro de una tienda se encontraron los cuerpos de 4 montañistas, un hallazgo que rápidamente hizo eco en el campamento base del Everest. Este sombrío descubrimiento ocurrió cuando un equipo, inicialmente enviado a recuperar los restos de un escalador eslovaco que había sucumbido trágicamente al mal de altura 3 días antes, tropezó con los montañistas no identificados. Lo que profundizó el misterio fue la constatación de que ninguna agencia de escalada que operaba en la montaña estaba informando sobre montañistas desaparecidos, ni había escaladores sin localizar. Este escenario desconcertante llamó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, impulsando la historia al centro de atención internacional. El Ministerio de Turismo de Nepal inicialmente especuló que los cuerpos podrían pertenecer a montañistas de una de las expediciones del año anterior. Sin embargo, esta teoría se desmoronó rápidamente cuando las verificaciones confirmaron que tampoco había escaladores no reportados de las temporadas previas. Número 6. Ataque de los Sherpas. En el impredecible mundo de la escalada en el Monte Everest, el alpinista británico John Griffith y sus 2 compañeros enfrentaron una situación más allá de los peligros ordinarios de la congelación y las avalanchas. Se encontraron con lo que solo podía describirse como una furiosa turba de Sherpas, lo que llevó a una huida angustiosa de lo que temieron que pudiera ser un enfrentamiento mortal. El incidente ocurrió mientras Griffith y su equipo ascendían el Everest. Hablando desde Lukla, la ciudad que sirve como puerta de entrada a la región del Everest, Griffith relató al Guardian los intensos momentos en que hasta 100 Sherpas se acercaron a ellos de manera confrontacional. La disputa se originó por lo que Griffith pensó que era meramente un desacuerdo verbal. Sin embargo, más arriba en la montaña, la situación escaló rápidamente cuando los Sherpas, con los rostros cubiertos con bufandas, aparecieron en la arista sobre su campamento y comenzaron a recoger piedras. Como Griffith describió vívidamente la escena, los Sherpas crestaron la arista y hubo un inmediato sentido de peligro. Ninguna palabra o negociación pudo disuadirlos. Fue en este momento que Griffith y sus compañeros realmente se sintieron amenazados, creyendo que estaban a punto de ser lapidados. Hubo un período de 50 minutos en el que todos pensamos que íbamos a ser apedreados hasta la muerte, dijo Griffith. Aún desconcertado por la intensidad de la agresión, la situación se desactivó gracias al valor de media docena de escaladores en el campamento 2, incluyendo a la escaladora estadounidense Melissa Arnott, la única mujer que ha escalado el Everest 4 veces. Número 5. Sonidos extraños. El Monte Everest está envuelto en innumerables relatos de misterio y peligro, pero una de las historias más escalofriantes involucra los aterradores sonidos que atormentan a los montañistas durante la noche. Cuando el sol se hunde bajo el horizonte, la montaña se transforma en un reino de pesadillas. Un fuerte y aterrador ruido reverbera a través de los valles, dando la impresión espeluznante de que el Everest mismo está vivo y furioso. Pero, ¿qué podría ser la posible fuente de este espantoso sonido? Dave Hahn, un escalador experimentado que ha alcanzado la cumbre del Everest 15 veces, fue uno de los primeros en informar sobre este inquietante fenómeno. Describió presenciar enormes bloques de nieve y hielo cayendo desde las cumbres, chocando violentamente contra el suelo. El ruido era tan abrumador que le robó el sueño, dejándolo reflexionar sobre el caos que se desarrollaba a su alrededor. El misterio de estos aterradores sonidos finalmente fue resuelto por los científicos. Descubrieron que el ensordecedor ruido es causado por los rápidos cambios de temperatura en el Himalaya. Cuando el sol se pone, la caída de temperatura hace que los glaciares que rodean el Everest se agrieten y se rompan. A medida que el hielo se fragmenta y cae desde grandes alturas, crea una cacofonía estremecedora. Los glaciares que se derriten y los ruidos resultantes son presagios del cambio climático que afecta a los Himalayas. Número 4. Enormes desechos humanos. El Monte Everest es conocido por su belleza impresionante y sus majestuosas alturas, pero, oculto bajo su fachada nevada, se encuentra un sucio secreto. Este icónico pico está plagado de un problema masivo de desechos y se está convirtiendo en una seria amenaza tanto para el medio ambiente como para la salud de quienes se atreven a escalarlo. Cada año, miles de aventureros acuden al Everest, ansiosos por conquistar su cumbre. Sin embargo, dejan algo más que sus huellas. También producen la asombrosa cantidad de
12.000 libras de desechos humanos anualmente, los cuales no tienen otro destino que descender por la montaña. La falta de métodos adecuados de disposición de desechos en el Everest significa que estos desechos a menudo terminan en fosas abiertas, vertederos improvisados o simplemente esparcidos por el paisaje. La mayoría de los escaladores son reacios a llevar sus desechos de regreso con ellos. Y, sin baños ni instalaciones sanitarias a lo largo de la ruta, el problema solo empeora. Los desechos contaminan las fuentes de agua y el suelo, representando un riesgo significativo para la salud de cualquier persona que beba el agua contaminada incluso antes de llegar al campamento base. Las comunidades locales en las aldeas más bajas que reciben a estos turistas también sufren los efectos de una gestión inadecuada de desechos. Carecen de la infraestructura y los recursos para manejar el enorme volumen de desechos que dejan los escaladores. Como resultado, el monte Everest se está transformando lentamente en un gigantesco vertedero. Esto no solo arruina la belleza natural de la región, sino que también amenaza su biodiversidad. Número 3. La vida silvestre. Cuando se piensa en el Everest, la vida silvestre podría no ser lo primero que venga a la mente. Sin embargo, la vida florece de manera sorprendente, incluso en las condiciones extremas del pico más alto del mundo. A pesar del clima hostil y las altitudes vertiginosas, el Everest es hogar de una variedad de criaturas resistentes que prosperan a más de 29.000 pies. Uno de los habitantes más notables es la araña saltadora del Himalaya. Estas diminutas y tenaces criaturas se han adaptado para sobrevivir en el aire enrarecido y las temperaturas gélidas. En 1924, una expedición británica realizó un descubrimiento intrigante de especímenes únicos de saltamontes encontrados solo en el Everest. Pero la vida silvestre del Everest no se limita a los insectos. El esquivo leopardo de las nieves merodea por las laderas más altas, un símbolo del espíritu indomable de la montaña. El tar del Himalaya, un robusto mamífero con cuernos, navega hábilmente por los acantilados rocosos, mientras que el oso negro del Himalaya deambula por los bosques en la base de la montaña, a menudo compartiendo su hábitat con el tar. Aún más sorprendente es la presencia del raro panda rojo. Aunque evita la fría cumbre de la montaña, esta criatura, que se asemeja a un binturong, prospera en altitudes más bajas, sumándose al diverso tapiz de la vida silvestre del Everest. Número 2. Crecimiento de arbustos y pasto. El monte Everest y la región más amplia de los Himalayas, conocida por sus paisajes austeros y helados, están experimentando una transformación sorprendente que ha puesto en alerta a los científicos. Esta área, una de las regiones que se calientan más rápido en el planeta, está presenciando un crecimiento inesperado de arbustos y pastos. Utilizando datos satelitales, los investigadores han observado un aumento notable en la vegetación en la zona subnival, la zona más alta donde puede crecer la vida vegetal, consistiendo en pastos y arbustos enanos entremezclados con nieve estacional. Este ecosistema emergente podría desempeñar un papel crucial en la hidrología de la región, cubriendo un área de 5 a 15 veces mayor que la de los glaciares y campos de nieve permanentes a través del análisis de imágenes que abarcan desde 1993 hasta 2018, capturadas por los satélites Landsat de la NASA. Investigadores de la Universidad de Exeter han rastreado la expansión de esta vegetación a través de diversas bandas de elevación que van desde 4.150 hasta 6.000 metros sobre el nivel del mar. La alarmante tasa a la que los glaciares del Himalaya se están derritiendo, que se ha duplicado desde el inicio del siglo, agrava la urgencia de estos hallazgos. En las últimas 4 décadas, más de una cuarta parte de todo el hielo en la región ha desaparecido. Este rápido cambio ambiental sugiere que los ecosistemas son extremadamente susceptibles a los cambios inducidos por el clima en la vegetación. El crecimiento de estos arbustos y pastos no es solo un cambio menor, señala transformaciones ecológicas significativas que tienen profundas implicaciones, afectando potencialmente a millones que dependen de los Himalayas para obtener agua y estabilidad climática. Número 1. Fósiles marinos.
Muy por encima de las nubes, en la imponente cumbre del monte Everest, yace una sorprendente pista sobre el antiguo pasado de la montaña. Fósiles marinos. Estos restos de vida marina antigua cuentan una fascinante historia sobre la montaña más alta del mundo. Una historia que comienza hace más de 200 millones de años. En tiempos remotos, el área que ahora es el monte Everest formaba parte de una gran masa terrestre cerca de lo que ahora es el Océano Índico. Esta masa terrestre se separó y comenzó una lenta colisión con las placas tectónicas de Asia. Este monumental evento geológico no solo creó la cordillera del Himalaya, sino que también formó un mar poco profundo, rico en vida marina. A medida que pasaron los siglos, los huesos de las criaturas que vivieron en este mar se asentaron en el lecho marino, convirtiéndose en depósitos de piedra caliza llenos de fósiles. Las implacables fuerzas de las placas tectónicas de la Tierra empujaron estas capas de piedra caliza hacia arriba, elevándolas a grandes alturas y formando lo que ahora conocemos como el Monte Everest. Estos fósiles fueron notados oficialmente por primera vez por exploradores en 1915 y han estado inspirando la imaginación de científicos y aventureros desde entonces. Algunas personas ven estos fósiles marinos como evidencia del diluvio bíblico descrito en el libro del Génesis. Otros los consideran prueba de la teoría científica de la tectónica de placas, que explica cómo los continentes y las montañas han cambiado y evolucionado a lo largo de millones de años. La NASA y muchos científicos apoyan la teoría de las placas tectónicas. El monte Everest sigue siendo un lugar lleno de misterio, descubrimientos y desafíos que nos muestran lo asombroso y peligroso que es el techo del mundo. Si te intrigaron estos hallazgos, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando con nosotros. Y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado. Nos vemos en la próxima aventura.